Hola, bienvenidos de nuevo a su canal para que leer. Soy Malik240586. Una semana más, un video más, y como pudiste apreciar en este Booktubre del terror y en el título de aquí abajo, hablemos de el terror gótico. ¿Realmente da miedo? ¿Qué textos me recomiendas para iniciar con él? ¿Qué pasa con este subgénero del terror que aún sigue difundiéndose en las librerías y sobre todo por la editorial Valdemar, bastante cara de por sí? Espero te guste este tema y comentarios y sugerencias aquí abajo. Este contenido es también colaborativo con el canal de Cazador de Libros. Te dejo la primera parte aquí en la y en la caja de la descripción. Espero te guste, espero te agrade. ¡Comenzamos! En un primer momento tenemos que abordar al terror gótico partiendo de su contexto social. Recuerden que su mayor auge fue a mitad del siglo XIX. La realidad era otra, el pensamiento social era otro. La gente se espantaba con otras cosas que las cuales a nosotros ya no nos espantan. Entonces, si quieres abordar estos libros, tienes que pensar como la gente del siglo XIX, porque utilizaban el miedo partiendo de vandalismo, religión, supersticiones y hasta hechos bíblicos del pecado y la concupiscencia. Imagínense de lo que estamos hablando. Si me meten ahorita una historia acerca de la peste bubónica, van a decirme, eso no da miedo. Pero si hubieran estado en esa época, dice, santo del día de hoy, ampárame, Señor, ¿verdad? O si habláramos de sacerdotes que tienen pactos con el ser de inframundo, es cuando ustedes dicen, es en serio, qué aburrido, qué complicado. Pero en esa época era algo tan abominable y sacrílego que obviamente provocaban que muchos textos fueran prohibidos. ¿Quieres disfrutar esas obras? Investiga el contexto y sitúate la mente de esos lugares, de esos momentos, ya que, como sabemos, el terror gótico parte de 4 elementos primordiales. El primero, el uso de personajes femeninos mancillados, vírgenes sepulcrales que se resguardan en su familia y en Dios. Segundo, utiliza circunstancias de letras románticas y caballerescas. El romance y la poesía entran dentro de estas novelas, de estas historias. Por ello siempre vas a encontrar cánticos, vas a encontrar versos, vas a encontrar leyendas de otros momentos. ¿Ok? Tercer elemento primordial, el uso justamente de edificaciones como abadías, iglesias y castillos con una atmósfera tétrica, espeluznante, bastante atrapante, que obviamente te ayudan a generar la siguiente idea: ¿qué hay más allá de la oscuridad y por qué esconden ciertas habitaciones en ese magnífico y enorme lugar? Y por último, justamente utilizan elementos religiosos, ¿ok? Por ello vamos a encontrar en ocasiones salmos, referencias a la Biblia, circunstancias de Dios contra el diablo, la conciencia, y también viene ese quinto elemento primordial, el juego mental acerca de hasta dónde puede llegar el ser humano. El terror gótico inició justamente con El Castillo de Otranto y terminó con Melbo del Errabundo. No voy a ahondar en estos textos ya que Luis Cazador ya los mencionó en su video, pero yo sí les puedo mencionar acerca de los 3 textos básicos dentro del horror gótico que tuvieron un auge brutal, que es justamente Drácula de Bram Stoker, porque retoma todas los fetiches, todas las atrocidades del ser humano. Mete lesbianismo, mete sacrificios, mete vanidades, mete supersticiones, mete alevosías, mete avaricias. Realmente Drácula de Bram Stoker, utilizando diferentes personajes femeninos, tanto incubos, sucubos, un gran asesino serial, utiliza justamente esa sed de venganza, esa sed de sangre, ese ser de identidad
que representaba mucho el siglo XIX y el miedo a lo desconocido, como el hecho de que mordieses el cuello de una damisela podía ser pecado. Bram Stoker lo toma y ¡fum!, lo traslada en cartas bastante humorísticas, bastante románticas y claro, bastante sugestivas, ¿ok? Y claro, también tenemos Frankenstein de Mary Shelley, donde justamente vamos a utilizar el hecho de la ciencia contra la religión, lo que está permitido y lo que no, la depresión y la agonía, el hecho de crear vida y después decir, me equivoqué. Fue un error y ahora debo matar a mi creación. No voy a ahondar tampoco en este libro porque Luis también lo abarcó. Sin embargo, sí puedo mencionar acerca de El monje de Matthew G. Lewis, este pedazo de novela gótica. Imagínense, un sacerdote teniendo pactos con el diablo, mientras una mujer se enfrenta a un amor prohibido y es enfrentada, está contra ante una visión fantasmagórica llamada la monja sangrienta. También vamos a ver mujeres que se visten de hombres para entrar en una abadía de sacerdotes. Vean todos los estereotipos que estos autores fueron quitando poco a poco y entiendes el por qué fueron prohibidos. Leer El monje o leer Drácula, vas a encontrar justamente eso, cómo este lado oscuro de la vida te va a ayudar a hacer cosas tan atroces, tan abominables, tanto así de que vendes tu alma a seres de las sombras. ¿Por qué creen que fue prohibido estos textos en esa época? Ya me van entendiendo el contexto. Y si hablamos de supersticiones dentro de la novela gótica, la señora Anne Radcliffe con Los misterios de Udolfo crea perfectamente el simbolismo de una casa embrujada, es decir, el castillo de Udolfo, a través de justamente fenómenos sobrenaturales, la persecución de Montini, nuestro villano, y sobre todo lo que pasa a las 12 de la noche, catacumbas, ruidos nocturnos, familias con secretos. Todo lo necesario dentro de la novela gótica está en Los misterios de Udolfo. Traiciones entre padres e hijos, romances incestuosos, cuestiones fantasmagóricas a través de las paredes y cuadros, misterios en testamento y documentos oficiales. Créanme, leer los misterios de Udolfo también vamos a encontrar versos satánicos, versos poéticos, todo lo necesario en la novela gótica viene aquí. Es un tochazo, advertidos ya están. Y recuerden, en la época era otra. Va a costarles trabajo por el lenguaje avesado, sí, porque estamos hablando también de letras, romances, chicos, pero vale mucho la pena si quieren leer cuestiones de suspenso, si quieren leer algo tirándole a novela negra, con algo de misterio, delicadeza humana, fragilidad del espíritu. Yo sigo insistiendo que el señor Gastón Leroux creó una de las mejores obras góticas con el fantasma de la ópera. No solamente La muñeca sangrienta o La máquina de asesinar. Gastón Leroux utilizó justamente ese parteaguas de misterio, de ir descubriendo las pistas poco a poco para poder entender cómo el ser humano puede ser mentiroso y puede esconder bastantes cosas para propiciar miedo. Justamente en esta época de Gastón Leroux tenemos, claro, está al señor Edgar Allan Poe con El doble asesinato de la calle de la Morgue y El retrato oval, donde utilizamos la imagen de la muerte como simbolismo del horror, la muerte a través de la enfermedad, como en La máscara de la muerte roja, la muerte por culpa de un asesinato, como justamente El gato negro, la muerte a través de un accidente frustrado o un accidente premeditado, como en El fantasma de la ópera. La muerte siempre ha sido un tópico bastante interesante en la literatura, y la literatura de terror gótico, el género del terror gótico, explota ese elemento de la muerte que hay más allá de la vida. Realmente hay una catacumba oscura que te va a ayudar a esta parte de la reencarnación. Realmente pueden venir los muertos después para jalarte los pies, como en el castillo de Otranto de Los misterios de Udolfo. Imagínense.
Otro de las circunstancias que te quiero recomendar dentro de la literatura gótica de terror, que es como tal un ensayo, es justamente esta preciosidad de Thomas de Quincy del asesinato considerado como una de las bellas artes. Imagínense, en esa época, con la Inquisición encima, con la religión a tope, donde literalmente las familias utilizaban los recursos monetarios de otras para poder cubrir todas sus necesidades, llega Quincy y dice: no, también la muerte, también los criminales, también todas las cuestiones de sangre y mutilamientos que pasan en la calle son partícipes dentro de la literatura. Entonces imagínense ver este ensayo al corte de conferencias, donde varios artistas están mencionando todas las atrocidades que hacen los asesinos en las calles de Inglaterra, en las calles norteamericanas, en toda Europa y en toda Asia. Dices: no puedo creer que realmente vieran al asesinato como un arte macabro, como un arte que se tiene que mostrar en los cuadros de los castillos y de las abadías. Recuerden que en esa época también el dolor, también la mutilación, los castigos corporales eran causa de atracción, era causa de ver detenidamente lo que me podría pasar si no sigo las reglas. El mejor método para gobernar es el miedo, y el terror gótico lo marca perfectamente. Un ser humano con miedo puede ser manipulable las veces que tú quieras. Ahora entienden el origen de las distopías. ¡Oh! Viene de Thomas de Quincy, justamente. Ojo, esto es un ensayo partido como si fueran conferencias. ¿Ven por qué les digo que como tal es bastante complicado de leer el terror gótico? Bastante denso, pero que una vez que tú lo lees te vas a sentir como que más satisfecho contigo mismo, porque le diste oportunidad a textos más complejos, a textos que te requerían quedarte sentado analizando párrafo por párrafo, buscar un diccionario, investigar acerca de qué pasaba en esa época en Inglaterra, en Norteamérica y en Europa, ¿ok? Después, para no repetir Drácula, tengo El entierro de las ratas de Bram Stoker, justamente, donde vamos a ver circunstancias con animales, circunstancias de persecuciones en aserraderos, en cementerios, hasta en basureros. Vamos a ver también estas cuestiones enfermizas, partiendo de pestes, partiendo de epidemias, de viruelas. Créanme que Bram Stoker en El entierro de las ratas retoma otro de los elementos primordiales del terror gótico, que son los vándalos, los piratas, las personas aguerridas salvando a las doncellas desamparadas. Como tal, este libro del entierro de las ratas va a mezclar, perdón el ruido de allá afuera, va a mezclar el romance con la maldad, el romance con el vandalismo y el romance con las cuestiones de la sangre y los asesinatos, ¿vale? Y si hablamos de algo romántico, porque también la novela gótica de terror estuvo emparejada con las hermanas Bronte. Oh sí, las comadres Bronte, mis comadres, estuvieron también en un punto álgido en esa época que estaban todos estos autores de horror gótico. Y creo que una mujer que sobresale porque sabe mezclar el romance con el terror, el romance con el misterio, la novela negra con las cuestiones de policía, de ir descubriendo qué es lo que está sucediendo en esta familia, circunstancias de traiciones, la pedrada por parte del tío, del abuelo, del cónyuge, del pasión y del amante. Rebeca de Daphne du Maurier, Dios bendito, otra de las grandes mujeres dentro de la literatura del terror gótico, que mezcla justamente eso, la pasión desbordada con un misterio encarnado. ¿Ya se van percatando de esto? Si tú me preguntas, Malik, ¿el terror gótico da miedo? Yo te diría que no, porque utiliza otros elementos de los cuales nosotros ya conocemos y ya no nos sorprende, como el clásico
terror japonés que utilizan a lo mejor caracoles, espirales, cuestiones extraterrestres, circunstancias de otros mundos como el horror cósmico de Lovecraft. A lo mejor en el terror gótico sobre todo se encarga de sugestionar al lector, de explicarle el contexto de esa época, de qué pasaba si realmente no seguías las reglas, qué castigo es el que vas a tener. Vamos, el terror gótico sugestiona, conoce, te ayuda a investigar, pero no te va a aterrar. Vamos entendiéndolo. Y por último, también un libro gótico que me encanta porque utiliza los temas de las supersticiones, lo que hay más allá de la muerte y la reencarnación. Otro de los temas primordiales dentro del terror gótico es eso, la reencarnación y el terror marítimo. Hudson, por favor, para terror marítimo y para literatura de reencarnaciones, León Kamikaze. Vean qué pedazo de novela de Álvaro García. Por favor, una gran edición. Está sacando de nuevo las editoriales. Esta edición no creo que la encuentren aquí en México, no sé, pero habla acerca de reencarnación y volvemos a los mismos tópicos. Imagínense un ser humano que sabe de quién se enamoró, de sabe qué mató a quién. O sea, ver otras vidas anteriores a la que tienes es otro pensamiento, es otro proceso de investigación, es otro proceso de hipótesis, generar metáforas, anáforas, analogías. Créanme, leer terror gótico te va a ayudar muchísimo a ampliar tu vocabulario, te va a ayudar muchísimo a conocer lo que pasaba en Europa y en Inglaterra, en Norteamérica, en el mundo en esa época del siglo XIX. Vas a entender cómo era el romance y vas a entender cómo las supersticiones y las religiones marcaban el camino a seguir de las familias de esa época. Las leyendas emanaban entre las calles, entre los voces a voces, en los bares, en los prostíbulos. Créanme, terror gótico te va a ayudar a conocer, pero muy pocas veces te va a aterrar, ¿ok? Espero les haya gustado este video, espero les hayan gustado estas recomendaciones de títulos de terror gótico. Hasta la próxima y adiós. Se despide de ustedes Juan Carlos, el administrador de Para Que Leer. Bye bye.